Dosis de ciencia. Hoy, amor monumental. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez y con un amor gigante. Profe, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Giovanna. Contento de regresar aquí otra vez a esta dosis. Y bueno, yo pensé que ya con estas dosis que hemos grabado, que le había cogido el hilo, como decimos, a esos títulos con los que usted espera enredarme y despistarme, pero no. Realmente hoy no sé este amor monumental a qué hará referencia. Pienso en un avión gigante, en un piloto, pero totalmente perdida, profe Mario Vázquez. La parte amorosa es la que te confunde, esa es la idea. lo de monumental. Sí, hoy traje, una historia porque el tema es, sí, efectivamente es muy difícil. El principal desafío es ponerle título a las dosis, que no den muchas pistas para verte cómo piensas. Y tenemos que llevarlo y relacionarlo con la aviación, con la investigación aeroespacial. Lo de monumental nos queda fácil, pero efectivamente lo del amor ahí está como no tan forzado, ya vas a ver que no. Al contrario, es una historia de amor. Así que tal vez esta vez vamos a ir un poco tangencialmente por la aviación, porque en realidad en el fondo es una historia de amor y que tiene que ver con monumentos. De ahí viene lo de la palabra, lo de monumental. Y es una historia curiosa, y es muy curiosa, que tiene que ver particularmente con mi origen, mi tierra de origen. Por lo tanto, no es un personaje que te voy a contar que sea conocido por aquí. Es conocido por nosotros, pero confieso que no me conocía exactamente toda la historia, a pesar de que sabía de quién estaba hablando, pero no me sabía bien la historia. Y tiene que ver con un monumento. Vamos a ir organizando las ideas, con un monumento que recuerda, en memoria, de una mujer que fue piloto. O sea, ahí está el vínculo con la aviación. Ella era, originalmente se llamaba Rosa Margarita Rossi Hoffmann, todo eso. Ella era suiza, a pesar de lo que te acabo de decir, que nace en 1905. Lo que pasa es que sus padres eran italiano y alemán, por eso tiene estos apellidos, estos nombres. Hasta ahí, si tú dices en Argentina Rosa Margarita Rossi Hoffmann, nadie la conoce, igual que yo. A los 15 años se va a Austria, de Suiza se va a Austria, y en los años 20 se convierte en actriz de teatro. Era una actriz famosa para la época, en Viena, y llega a hacer algunos films en cine, para Alemania, cine alemán, principio de los años 20. Con ese nombre no pega mucho, tú sabes, como actriz de cine, con todos esos nombres. Sí. Entonces se bautiza, toma un nombre artístico que dice Miriam Stefford. De ahí más, toda su vida es conocida como Miriam Stefford. O sea, está ahí, pero no hay aviones, no estamos hablando de aviones, una actriz allá por Alemania. En 1928, o sea, 8 años después, en Venecia, conoce a un varón, pero de Argentina, lo cual no encaja. Varón, porque uno asocia un varón, un duque, un rey, o lo que sea. Lo que pasa es que él se llamaba Varón, se llamaba Raúl Varón Visa. Ah, ya. Conoce a Varón, sí. Conoce a Varón, sí, a un varón. Está como siempre queriéndolo despistar a uno. Se hace lo que se puede. Y este señor, Raúl Varón Visa, era lo que se dice un excéntrico, tenía mucho dinero, y lo conoce por allá, por Venecia, se enamora, él es un playboy, como digo, excéntrico, y en el 1930 se casan y se van a vivir a Argentina, y ahí estamos hablando entonces de nuevo los años 20, años 30, es donde les pica el bichito de la aviación. Le llama la atención la aviación, y ella se interesa mucho por volar. Otro caso, otra mujer apasionada por el vuelo. Entonces él
le apoya esa idea, tiene dinero, ella toma clases, es como una aventurera, y esos lujos se los podían dar solo los que tenían... ese pasatiempo, pues no se lo puede dar todo el mundo. Exacto, dice, bueno, comprame un avión, entonces le mandan a traer un avión, todo eso, pero hay que aprender a volar. Bueno, sí, aprendo, pero en poquitas clases aprendían como podían y ya salían o querían salir a volar. En esa época le propone el esposo hacer, además porque no es volar como sería hoy un vuelo recreativo. Dice, bueno, sí, vuela, es feliz, ve montañas, ve nubes, sino que en esa época se acostumbraban a hacer vuelos que llamaran mucho la atención, o sea, raid, unir tal ciudad con tal ciudad porque nadie lo había hecho, entonces se hacen esas cosas que tenían mucha prensa, mucha publicidad. Le propone entonces hacer el intento de unir Buenos Aires con Río de Janeiro, que para la época eso era un vuelo muy largo para los aviones que existían, en esa estamos hablando de 1930. Para eso, para generar esa publicidad como mercadeo y todo eso, dice, bueno, pero vamos a hacer lo siguiente. Ella, o sea, llama la atención porque era una mujer bella, actriz, joven, y volando, los aviones eran una cosa también novedosa, entonces le propone el esposo hacer un raid por 14 capitales argentinas, las 14 capitales que existían en ese momento, para que vaya de capital en capital. No había internet, esa era una buena forma de publicitar esa cosa nueva que era la aviación, una mujer volante, llamaba mucho la atención. Y ahí es donde empieza la idea de volar, pero como ella, como digo, recién había obtenido su licencia para volar, tenía muy poquita experiencia, consiguen un avión que tuviera dos plazas, o sea que podrían ir 2 personas. ¿Para que fuera como con un profesor o qué? Exacto, con el instructor que se llamaba Ludwig Fuchs, o sea, alemán, un instructor alemán que la acompaña. Empiezan ese avión es un avión que traen de Europa, lo bautizan Chingolo 1. El chingolo es un pájaro típico que en Argentina es conocido pero digamos no existe, no vive solo en Argentina, pero allá es conocido. Y le ponen el avión Chingolo 1. Entonces es un avión que tiene una sola ala, se llama ala baja, o sea, el ala va por debajo, como dice el nombre, y la cabina lleva 2 personas que van, como decíamos siempre, con el rostro al viento. Y, o sea, no es tampoco el avión más avanzado que había. Empiezan el raid en 1931. Y resulta que ya cuando salen de Buenos Aires empiezan a tener problemas. El avión no funciona bien, tienen que aterrizar, no funciona bien. Entonces el esposo, el varón, el millonario excéntrico, les manda otro avión. Ah, sí, es que lo necesitaba. Para que pueda seguir, le mandamos otro avión, el Chingolo 2. Y entonces el Chingolo 2 siguen con ese, pero el 26 de septiembre de 1931 ese avión cae en la provincia de San Juan, en Argentina, y mueren las dos personas. Hasta ahí, digamos, bueno, eso es un accidente más de todo lo que hemos hablado. Era una mujer, llama la atención. Acá podría terminar la dosis, básicamente. Porque, no alcanzó a terminar la ruta que se había trazado inicialmente. Otro accidente más de todo lo que hemos hablado, todo. Pero a partir de ahí, casi que te diría hasta el día de hoy, empiezan a surgir un montón, hasta se crea, considero como hasta leyendas, te diría, de esto que sucede, porque una vez que ocurre este accidente fatal, el esposo, el varón, que tenía un poquito de dinero, decide hacerle un homenaje, un monumento en honor a ella, y le hace como un obelisco que se encuentra, que lo puedes visitar cuando vayas por la provincia de Córdoba, está cerca de la ciudad capital de Córdoba. Es un obelisco que recuerda la forma de un ala de un avión. Para quienes vivimos por allá, nos acostumbramos a pasar al lado de esa ala muchas veces. Se convirtió en paisaje. Y cuando las cosas se convierten en paisaje, uno ya no les presta atención, hasta que empieza a escuchar cosas o a leer números y todo lo demás.
El tema es que ese mausoleo es y donde pone los restos de su esposa, aparentemente del instructor también, y construye eso que tiene, como digo, forma de ala. Pero lo curioso es que es muy grande. Ahora tú dirás, ¿qué tan grande? Ajá, bueno, que es muy grande para que usted. es muy grande para uno. Si tú piensas en Buenos Aires, en Argentina, el símbolo de la ciudad es el obelisco, que se encuentra, o sea, en el centro. No he ido, pero he visto has visto fotos. el lugar de reuniones, de manifestaciones. Es de pronto, si algún varón. Es un monumento histórico, o varonesa, en fin. Un monumento histórico que está justo en las dos calles, las arterias principales, la calle Corriente y la avenida 9 de Julio. Y uno sabe que Buenos Aires es el obelisco. Este monumento es más grande que ese obelisco. Porque, para que te des cuenta lo monumental que es esto, tiene el de Buenos Aires tiene 68 metros de altura. Sí. Y este mausoleo tiene 82 metros de altura. Eso, que para nosotros ya es parte del paisaje, es mucho más grande. Y es, hasta donde sé, es el monumento más grande más alto de Argentina. Todos pensarían que es el que está en Buenos Aires. Y no, es este que está en Córdoba y que fue hecho para homenajear a la vida de esta Mary. Pero, como digo, esto crecieron muchas leyendas, porque se dice, hasta el día de hoy, que en realidad llama la atención, se dice, vaya, ahí empiezan las leyendas, primero que ahí donde estaban, casi como las pirámides de Egipto, que donde estaba enterrada ella también llevaba un diamante, porque eran gente de mucho poder. La Huaca. Un diamante que era muy famoso, que ella tenía, que había joyas, todo lo cual lleva a que mucha gente después intentan buscarlo. Pero al igual que en las pirámides, hay toda una serie de leyendas acerca de que si alguien se atreve a abrir eso, la maldición cae sobre él. Totalmente. O sobre ella. Y que ha habido gente que ha muerto por intentar hacerlo. Además, entonces que refuerzan toda esa historia. Se empieza a crear todo eso, que estaba lleno de explosivos, por ejemplo. Que el que intentara saber iba a explotar todo. Y cosas así. E incluso, más aún, ya en índole más de telenovela, que se habla de que en realidad en el accidente, que ellos no debieron, por la ropa que tenían y todo lo demás, no fue un accidente como para que murieran realmente, porque inclusive el avión no es que se dio vuelta, no es que cayeron sino que el avión que cayó... Eran amantes. Bueno, tú sabes que la gente es mala, Mario que la Vázquez. gente es mala y comenta, pero hasta se habla de que en realidad el varón lo había hecho a propósito, porque sospechaban que eran amantes con el instructor. Entonces, que en realidad era un asesinato. Entonces, desde esa época, o sea, por el lado de las leyendas, los mitos, toma más vida después de muerto toda esta historia hasta el día de hoy. Entonces hay documentales, hay gente que, claro, que van recordando por transmisión oral lo que les dijeron pues esto fue en 1935. Piensa que el mismo año que se hizo este monumento, cuando Carlos Gardel murió acá en Medellín, y desde esa época es el monumento más alto de Argentina, que yo estoy seguro que casi la mayoría de los argentinos no sabemos que ese es el monumento más alto, no el obelisco que está en Buenos Aires. Y tuvo una historia, aparentemente es, bueno, o era porque tenía mucha plata o sentía mucho amor, porque si la mató, ¿para qué le va a hacer una cosa así? No se sabe. Él era un poquito excéntrico, después se vuelve a casar y después con otra esposa, es una historia truculenta, pero ya que me lo pides, parece que le deformó la cara a la otra esposa y después se suicidó. O sea, el tipo era un poquito especial, o sea, no se sabe, pero que el monumento está y es muy llamativo. Pero vea, cuando usted dijo que muy grande, que más grande que el monumento central o que este atractivo turístico también de Buenos Aires, yo me fui a buscar una referencia, porque así tenemos que hacer todos, buscando referencias de, bueno, ¿con qué lo puedo comparar? Y busqué el edificio Coltejer en Medellín. Ajá. Pero podríamos decir que es como la mitad del edificio Coltejer, que mide 1,75 metros. 175. Entonces podríamos Entonces podríamos decir que es como la mitad de un edificio
edificio que es igual muy grande, Claro. porque eso uno tiene que, digamos, doblar el cuello para poder ver todo el edificio Coltejer de la ciudad de Medellín. Ujú. Imagínense a la mitad, sigue siendo una cosa muy grande, así que ese amor realmente era monumental. Porque de todas maneras, a diferencia del edificio, esto se trata solo de un monumento, entonces es como una aguja de cemento y, o sea, por lo tanto es más, tiene un diámetro mucho más pequeño, pero bastante alto. Y como digo, si tú miras el obelisco de Buenos Aires, que se ve tan grande, esto es más grande todavía, y ya casi nadie le presta atención porque eso está como ahí como abandonado al costado de una ruta y forma parte del paisaje. Ya tendremos entonces que ir a visitarlo. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, como dato curioso, para relacionarlo con esta dosis, estábamos hablando de monumentos. Bueno, sobre monumentos se puede hablar de muchas cosas, pero bueno, en este caso en particular estamos hablando de obeliscos. Y obeliscos hay muchos en muchas partes y cada uno tiene su propia historia. No sé, no te voy a hacer el test para preguntarte, si te pregunto un obelisco, ¿cuál es el que se te ocurre? Además del de Buenos Aires. ¿Se te ocurre alguno? No lo voy a hacer. Yo sé que lo sabes, pero yo sé lo que lo sabes, pero te guardas la opinión. Me gozaría con lo que yo le saldría siendo de acá, siendo de Medellín. Entonces, más bien, continúe usted. No, digo, como hay muchos, porque son monumentos que tienen esa forma, tiene un origen muy antiguo, obviamente, pero en ciertas ciudades hay algunos que tienen su fama, como decíamos el de Buenos Aires, que es el lugar de reunión de la ciudadanía, que el de Buenos Aires, incluso que en un momento se pensó que esa construcción no encajaba con la arquitectura, hubo un proyecto de demolerlo, inclusive, eso estorbaba. Por suerte no lo hicieron y bueno, quedó ya ahora como símbolo. Otro famoso o muy visitado es el que está en la Plaza San Pedro, en el Vaticano, que está frente en la gran plazoleta cuando está... Lo que pasa es que es tan grande la Plaza San Pedro que no se nota, pero ahí está. Después ya lo buscarás en una foto. Va a tocar. Y va a tocar. Porque, bueno, ese tiene una historia muy particular, porque, ¿qué hace un obelisco? ¿Qué hace un obelisco en el Vaticano? El tema, eso es de la época del Papa Sixto V, 1586, o sea, muy, muy antiguo. Pero más curioso es que ese obelisco que está en la plaza no es un monumento que se construyó ahí, sino que se trajo de Egipto. Los monumentos, los obeliscos, ese tipo de construcciones eran más propios de Egipto, de aquellas culturas. Este obelisco lo trae a Roma Octaviano en el año 30 antes de Cristo, de aquella época. Y lo llevaban los emperadores, lo tenían en otro sitio, además de esas cosas, ¿no? Traerlo de Egipto, o sea, hoy en día dice, bueno, ¿qué me va a traer de Egipto? Tráeme un obelisco. ¿Cómo hacían en aquella época para traer un obelisco que hoy tampoco sabríamos, de Egipto, que ese monumento pesan cientos de toneladas? En aquella época, como ellos, como símbolo de poder, se traían los monumentos. Podrían traer cosas, se traían cosas más chiquitas como momias y todo eso que robaban, pero se traían un monumento entero, no lo puedes desarmar y volver a armar, y lo tenían puesto en Roma, donde tenían todas esas construcciones los emperadores. Después llega el Papa y dice, no, como símbolo de poder, tráigame ese obelisco para acá. Entonces, a mover el obelisco, cientos de toneladas. Lo curioso es que cruzó el Mediterráneo, tiene que cruzar el Mediterráneo en un barco. No había aviones en aquellos años. Y en un barco, pues yo digo, bueno, un barco que le pones un obelisco se hunde. Sin embargo, era un barco de 80 metros que venía cargado de lentejas. Y el peso del que cargaba ese barco era mucho más grande que que el obelisco. O sea, le venía bien. Era un barco carguero, pero ¿sí? de lentejas. Y ahí vino el obelisco que hoy en día... Livianito pues el obelisco. Sí, no había drama. Y no sé cómo hicieron cuando llegaron a la orilla, llevarlo hasta Roma. Como lo pararon, y así como andar moviéndolo todo. Hoy en día se puede visitar, está ahí en la Plaza del Vaticano. Y otro que es conocido también es el que está en Washington. Cuando tú vas o ves una imagen de Washington, los monumentos
típicos. Está la Casa Blanca, está el monumento a Lincoln de un lado, el Capitolio de Estados Unidos, y en el medio hay lo que sea el obelisco dedicado a la memoria de Washington. ¿Y ese de dónde resultó o ese lo hicieron allá? Ese lo construyeron allá, pero tiene una curiosidad también. Es como lo más alto que se ve en la ciudad de Washington, pero la ciudad de Washington no es tan alta, por suerte es bonito. Y ese monumento, claro, está justo cuando muestran el noticiero, tú ves la imagen de la Casa Blanca, por detrás se ve el obelisco, está por detrás. Tiene algo curioso, es que lo comenzaron a construir y en el año 1848 se quedaron sin fondos. También hay casos en el mundo de que empiezan una construcción grande, eso no es solo actual, empiezan una construcción grande y no hay dinero y se queda ahí, ¿no? He conocido algunas catedrales que quedaron solo en las columnas, pero este monumento se paraliza porque no hay con qué construirlo. Traían unos mármoles para hacerlo y quedó así truncado literalmente durante 25 años hasta que se consigue el dinero y se puede terminar. Pero resulta que cuando se sigue construyendo la parte que sigue hacia arriba, ya no se consigue el mármol que tenía en la parte de abajo. Y entonces si uno va allá y le presta atención, va a ver que tiene el remiendo. Digamos que se nota la marca hasta dónde llegó con un tipo de material y de ahí para arriba con otro tipo de material. Una curiosidad. Pero son monumentos, son símbolos, terminan siendo símbolos de ciudades, ¿no? Uh-huh. O de lugares. A diferencia del que nos dio origen esta dosis, que era de una relación, de un amor monumental, uh-huh. Y accidentado, de alguien que tenía mucho dinero para el cemento y demás cosas. Profe Mario Vázquez, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti.